Amigos televidentes de Buenavisión, amigos estudiantes, amigos amantes de la literatura, muchas gracias porque me han ustedes estimulado a continuar con estas reseñas, no tanto como análisis literario, pero sí como glosas para que ustedes conozcan las obras y se animen a leer, que es lo más importante. Muchas gracias por los comentarios que me han hecho en YouTube cuando han visto las glosas de otras obras. Hoy vamos a continuar con una obrita pequeña de Gabriel García Márquez, no más de 160 páginas, pero es polémica la obra, ya miraremos por qué. Gabriel García Márquez, ya habíamos dicho, es nuestro más grande escritor, ya hemos dado sus obras en una anterior, y se hizo famoso en todo el mundo y ganó el premio Nobel con sus 100 años de soledad, todos lo sabemos. Pionero del realismo mágico, de ese movimiento más o menos de la década del 60 en América, con otros grandes escritores, y de tal manera de que es nuestro máximo representante en literatura. La obra que voy a analizar hoy, no a analizar, a contarles, a motivarlos para que la lean, se llama El general en su laberinto, y tiene como protagonista a una de las personas más famosas e importantes en Colombia, a Simón Bolívar, el general que liberó 5 o 6 repúblicas y que prácticamente dio la vida por la independencia de América, pero sin cumplir sus sueños de hacer una gran unión, como lo decía en su carta de Jamaica. Empiezo con 2 frasecitas de Bolívar según García Márquez. El Bolívar que vamos a ver hoy no es el Bolívar histórico, o por lo menos no es lo que nos cuentan los historiadores. Hay que recordar que los historiadores aquí en Colombia fueron religiosos, y los religiosos siempre miraban a nuestros héroes como casi dioses, semidioses, sin ningún defecto. Pues Gabriel García Márquez muestra las falencias, los errores, muestra la salud tan terrible de este señor en esta obra. El lenguaje es un poquito fuerte a veces, ustedes me van a perdonar, pero las frases que voy a enunciar son las que están en la obra. Ojalá lean el libro. 2 frasecitas de Bolívar en la obra. Nunca volveré a enamorarme. Es como tener 2 almas al mismo tiempo. Ni tampoco se vaya para Estados Unidos, que son omnipotentes y terribles, y con el cuento de la libertad terminarán por plegarnos todos a la miseria. Entonces aquí notamos el antiimperialismo de Bolívar, que es propio de García Márquez. Esta obra recrea el final de la vida de Simón Bolívar, sus últimos momentos, meses, el último viaje que hizo desde Santa Fe de Bogotá hasta la costa Caribe, terminando en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió. Algunos dicen que es una novela y otros que es un relato histórico. Yo no sé, yo me atrevería a decir más que es una novela que relato histórico, a pesar de que García Márquez para escribir esta obra leyó 2 años todos los documentos de nuestra independencia y de la vida de Bolívar. De tal manera que los peritos en historia serán los que dicen si todo lo que dice de la historia es cierto o no. ¿Por qué escribió esta obra? Resulta que Álvaro Mutis, su gran amigo, su gran corrector, el gran escritor colombiano, que si no se hubiera muerto, posiblemente hubiera ganado también el premio Nobel de Literatura. Álvaro Mutis estaba escribiendo una novela que se llamaba El último rostro, que era sobre el último viaje que hizo Bolívar por el río Magdalena, pero no terminó la obra, no la terminó. Entonces García Márquez le pidió permiso que lo dejara escribir sobre la vida de Bolívar,
Y Álvaro Mutis, lógico, por su amistad, lo dejó. Y se dice que, ya lo dije, había estudiado 2 años sobre esto. En una entrevista que le hicieron a García Márquez, le preguntaron de por qué la vida de Bolívar era así, como él la narra en la obra. Y él dijo que eso en parte era un autorretrato, que ahí estaba la vida de Bolívar, porque él, es decir, que él comulgaba con las ideas de Bolívar, con su filosofía, con su forma de pensar, el genio, la persistencia. La obra está escrita en tercera persona, es lineal. Sin embargo, Bolívar, a través del viaje, recuerda anécdotas, recuerda cosas que le pasaron, y yo he tratado de hacerlo en una forma secuencial también para que ustedes vean lo que le pasó a Bolívar en este viaje. Ahora sí, el general en su laberinto. Bolívar tenía un gran amigo, un personaje famoso de la novela, que es el señor José Palacios, su servidor y al único que dejaba entrar a su habitación. Entonces los personajes centrales son Bolívar, José Palacios, el mariscal Sucre, su gran amigo, y al que le dio mucho su muerte, y el general Francisco de Paula Santander, su gran enemigo. El odio más profundo de Bolívar hacia una persona tal vez fue Santander. Tenía 46 años nada más Bolívar cuando empieza este viaje. Él muere a los 46, 47 años, pero dice el autor, dice García Márquez, que ya tenía los huesos desordenados, que vivía en Santa Fe de Bogotá y el frío lo mataba, no aguantaba el frío. Y era un hombre raro, por ejemplo, se metía a la bañera y se acostaba presentando un aspecto cadavérico. Se afeitaba y los pelos de la nariz no se los cortaba, sino que se los arrancaba con la mano. Algo que de por sí es fastidioso y doloroso. Se encuentra con Manuelita Sáenz, el gran amor de su vida. Una quiteña a que la llaman la libertadora del libertador. Una mujer hermosa, casada con un doctor extranjero, James Thorne, y que deja todo su matrimonio por seguir a Bolívar. Y recuerden que en la noche septembrina estaba con él, y dicen que ella lo salvó. Él la amaba, y le cuenta que se va. Y ella le dice que cuando vaya a viajar lo va a esperar en un sitio para despedirlo. El gran amor de su vida. Pero Bolívar empieza a contar que es odiado y por los sitios que pasaba no veía sino injurias. En las paredes le colocaban su apodo. A él lo llamaban Longanizo. Ese era el apodo que le tenía a Bolívar. Llega a Facatativá y allí se está un tiempo y Bolívar tiene las piernas cascorvas. Es decir, las piernas eran así. Tal vez por montar a caballo, tal vez por eso. Y mire lo que dice García Márquez, que como la libertad se hizo a caballo, él tenía un callo. Sabemos que es un callo, ¿no es cierto? Un callo escabroso en el ano de tanto montar a caballo, y por eso a Bolívar lo llamaban culo de fierro. Fierro es hierro, por ese callo que tenía ya en la parte posterior sentándose a caballo. Luego pasa a Guaduas, no creía en los médicos, se levantaba por las noches de su hamaca a caminar desnudo, visitando todas las piezas, y alguna vez se encuentra con una vieja amiga. Ella estaba desnuda, hacen el amor, y como ella es esclava, él la compra y la deja libre. Aquí recuerda la noche septembrina, y dice que él estaba en una bañera con Manuelita Sáenz, cuando oye los disparos, los gritos, y le toca huir y meterse debajo de un puente durante más de 6 horas, y que tal vez eso lo puso enfermo. Y dice, Santander es el culpable.
Sin embargo, a Santander lo castigan y le toca irse al exilio a París. Pero desde allí urdía la trama para acabar con Simón Bolívar. No le gustaba el calor. En el viaje encuentra tierras calientes que le dañaban, le minaban su salud. Y dice, aquí hace tanto calor que las gallinas ponen los huevos fritos. Luego llega a Honda, allí hacen fiesta, se siente un poquito mejor, no tenía vómito. Y dice José Palacios que ese señor tenía una flatulencia increíble, unas ventosidades hediondas, que entrar a su pieza era encontrar a Bolívar con ese olor terrible de los gases que expulsaba, que era pequeñito y que cada vez iba achicando más, que el pellejo se le veían el esqueleto, que medía 1,61 y pesaba como 35, 40 kilos. Era un alfeñique, este héroe. Allí se encuentra en Honda con una mujer que se llama Miranda Lindsay, que había conocido en Jamaica, una negra hermosa, y hace un encuentro amoroso. Bolívar, a pesar de que estaba enfermo, encontraba una mujer y si estaba bien, hacía la relación sexual. Por eso le criticaban que era un libertino, que era un amigo de la noche, los santanderistas. Y mire lo que le pasó, estando con una mujer, se sale de la hamaca, se va a hacer el amor con ella. Cuando vuelve a la hamaca, encuentra a su amigo Félix Amestoy con 11 puñaladas en el cuerpo, desangrado, muerto. O sea que lo iban a matar a él. Y entonces dice, me salvó una cita de amor. Ese era Bolívar. Luego encuentra a Fernanda VII, su cocinera, y se la lleva. Porque lo que más le gustaba a él comer aquí era la sopa de maíz tierno. Luego llegan a Monpós, pueblo hermoso de la costa. Se pone a comer guayabas y le dan unos retorcijones increíbles. No puede salir, sufría en el baño y lo acusaban. La gente no lo quería. En un viaje le mandan caca por la cara a Bolívar, que había libertado a Colombia. Muchos colombianos en esa época no lo querían. Recuerda a otra mujer que tuvo, que se llamaba Josefa Sagrario. Pasa por Zambrano, Tenerife, y llevaba siempre los libros de Juan Jacobo Rousseau. El Contrato Social y el Emilio eran sus libros preferidos. Ya dije que la gente lo veía que como que se iba volviendo más chiquitico. Y un general dice, lo importante es que no se nos disminuya por dentro. Es decir, que siga con la grandeza. Llama al general Sucre y le dice, yo le dejo a usted el poder. Y él le dice, no, yo no me meto en eso. Pasa por Turbaco, otro pueblo costeño, hay fiestas, corralejas. Y empieza a recordar a Manuelita Sáenz allí. Recuerda cuando ella se voló de un convento. Era una hija natural de un personaje. Pero Bolívar era tan adicto a las mujeres que cuando Manuelita se iba o lo dejaba, él iba a retosar con otras chicas y chicas y chicas. Alguna vez le preguntaron cuántas mujeres ha tenido usted. Digo, y no quería contar, digo, deme un número. Y él dice 35. Y no le creyeron, porque eran mucho más. Conoce a una mujer que se llama Camila. Una linda mulata, negra, hermosa. Y se la lleva, ese día estaba bien de salud. No bien de salud, estaba como más repuestico. La niña era de Martinica y se la lleva para la gallera. Y todo el mundo queda sorprendido de la belleza de Camil. Y la muestra, la pasea, y él tan chiquitico, y ella una negra alta, hermosa, pues la gente veía la disparidad. Y esa noche, imagínense, hace el amor con ella. Y lo pasa unos días. Pero tenía problemas, no tenía plata. Él había regalado todo antes de viajar.
El pueblo colombiano no le pagaba a los soldados, tenía muchos problemas. Y mire lo que dice Bolívar en la obra: qué caro nos ha costado esta mierda de la independencia. O sea, ya estaba como aburrido, desmotivado de todo lo que había hecho, porque él quería la unión de toda la Nueva Granada. Amaba a los perros. Alguna vez su perro preferido se llamaba Nevado y encontró un perro y lo recoge y le dice: general, ¿qué nombre le ponemos? Dice: Bolívar. Y pone al perro el nombre Bolívar. Parecía un hombre de 80 años y no tenía sino 47. Alguna vez estaba con una mujer en Cartagena, cuando llega a Cartagena, y se quita la camisa. Mire lo que dice García Márquez del aspecto físico de Bolívar. La mujer encuentra el cuerpo más estragado que se podía concebir, el vientre escuálido, las costillas a flor de piel, los brazos y las piernas en la osamenta pura, y todo envuelto en un pellejo lampiño de una palidez de muerto, con una cabeza que parecía de otro por la curtiembre de la intemperie. Era un alfeñique, no era nada. Físicamente era un esperpento. Esa noche le dice: ya lo único que me falta a mí es morirme. Y no toca a esa mujer. No es capaz de hacer el amor con ella. Y al otro día le dice: bueno, ¿te vas virgen? Y ella le dice: no, su excelencia, quien pasa una noche con usted nunca queda virgen. Pero no lo había hecho el amor con ella, por esa vejez prematura que él tenía. Pero Bolívar tenía cosas buenas, según García Márquez. La historia ojalá lo ratifique. Era riguroso con los ladrones, con los empleados públicos, a los que se robaban la plata del erario, los mandaba a fusilar. Y era muy desprendido. García Márquez habla de él porque él parte de su fortuna la gastó en la lucha por la independencia. El sueldo que tenía se lo daba a las viudas y a los desvalidos de la guerra. Reparte tierras entre los esclavos, regala hasta su hamaca a un pobre enfermo y él se acuesta en el suelo. Le regalaron una finca en Monserrate y se la regaló a un amigo que estaba en condiciones económicas terribles. Sin embargo, cuando estaba enfermo, pegaba unos gritos estridentes y decía: puta patria, desconsolado, triste, enfermo, lloroso. Y dice: yo estoy viejo, cansado, enfermo, desengañado, hostigado, calumniado y mal pagado. Y empieza a recordar todo lo que le pasó. Alguna vez en Santa Marta se acuesta con una mujer velluda. Tenía pelos en todas partes del cuerpo, terriblemente velluda. Y entonces la mete a la bañera, la saca, le echa jabón en todo el cuerpo y con una máquina de afeitar empieza a afeitarle todo el cuerpo, hasta las cejas se las quita. Ese era Bolívar, afeitando a esa mujer velluda. Tiritaba de frío en las noches oscuras y calurosas, se cae de las escaleras, tenía una supuración lacrimal, le bajaban de los ojos no lágrimas, sino de pronto una especie de pus. Ese es el Bolívar. Alguna vez va a visitar los soldados, y esto es increíble, va a visitar los soldados y entra a las habitaciones y eran hediondas, olía feo. Y ve a los soldados sin ánimo, sin nada. Y llama al coronel o al general y le dice: mire, ¿qué pasa con los soldados? No tienen moral, huele muy a feo. Y mire lo que le contesta el general a Bolívar: lo que nos tiene jodidos no es la moral, excelencia, es la gonorrea. Es decir, todos los soldados estaban infectados de esta
enfermedad de tipo sexual y los pone en cuarentena a todos los soldados. Ya en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, le llegaban soldados, le llevaba gente, le llegaban noticias. En Venezuela que se quería separar, no tenía plata para continuar su lucha, lloraba. De tal manera de que le llaman a un médico, a Próspero Reverán, un francés, que lo visita y le dice: usted tiene una lesión pulmonar. Otro médico lo ve y dice: no, tiene un paludismo crónico. No se sabe cuál es la enfermedad, pero él mismo grita una vez: digan, para que no lo molestaran tanto, digan que yo soy ético, con H. ¿Qué es? Digan que yo soy ético. Es decir, díganles que yo tengo tisis, que yo tengo tuberculosis. ¿Para qué? Para que la gente no vaya a molestar y no se infecte también de esa enfermedad. Se desilusiona de Colombia terriblemente Bolívar. Y dice: todas las ideas que se le ocurren a los colombianos son para dividir. Es decir, aquí nadie se pone de acuerdo. Estaba tan mal y se achicaba tanto, según dice García Márquez, que a la camisa les toca voltearle una vuelta más en la manga y a los pantalones recortárselo. Le da un hipo continuo. Él se la pasaba con hipo desde por la mañana hasta por la noche. Lo visita Luis Perú de la Croa. Y recuerda, Manuelita Sáenz, su amante, su único amor, es desterrada por Santander. Y ella termina en un puerto del Pacífico vendiendo cosas, toda desilusionada, con artritis. Y su marido, el médico Thor, fue muerto a cuchilladas. Así termina este matrimonio. Ya estaba muy enfermito, muchísimo. Y le llaman el obispo y está con él 14 minutos y no se sabe qué habla con él. Y pega un grito y dice: carajo, ¿cómo voy a salir de este laberinto? Ya en su desesperación, mira la habitación, el mar, y muere. Él muere. Y tiene una frase que escribí aquí, dice que le cuenten a la gente que él murió cagado de gallinas en esa playa inhóspita. Desilusionado totalmente Bolívar. Vaya, cuéntele al mundo cómo me vio morir cagado de gallinas en esta playa inhóspita. Y muere solo, abandonado, enfermo, pequeño, maloliente. Ese es el Bolívar que narra Gabriel García Márquez. ¿Era así o no? Por eso digo, los historiadores saben más de esto que yo. Pero es un Bolívar que uno lee y le da tristeza de que un hombre tan grande, tan inmenso, tan importante, lo vuelvan un alfeñique. Por eso este libro causó escándalos, porque él estaba desmitificando a los hombres ilustres y lo criticaron, que eso no era así. Un hombre lleno de vómitos, palidez, tuberculoso, enfermo, pero mujeriego como él solo. Yo estoy de acuerdo con la obra, con la frase de Bolívar. Ahora hagamos un análisis crítico. Cuando él dice: Colombia solo divide, yo que soy colombiano, en este momento veo que es cierto. Ahorita que hay un proceso de paz estamos divididos, polarizados. Ahorita que llegan las elecciones nos vamos a dividir terriblemente. Colombia es un pobre país en donde cada uno quiere hacer lo que quiere y nunca hay unión. Yo creo también que el antiimperialismo de Bolívar odiaba a Estados Unidos y Gabriel García Márquez lo hizo. Recuerden que García Márquez fue muy amigo de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, en contra del imperialismo. Ahora, yo pienso que García Márquez sí estuvo enfermo y esas cosas. No tanto como dice Bolívar,
porque él lo desmitifica. Y yo creo que esos grandes hombres, ilustres, han tenido sus enfermedades, sus problemas, sus falencias. Y eso es lo que la historia a veces esconde. Algunos dicen que no. Pero por ejemplo, si miramos ¿a quién? A Napoleón Bonaparte. Si miramos a Hitler, si miramos a Bolívar, hombres poderosísimos, mírenle la estatura, todos son pequeños. Y que tal vez eso por compensación los hace fuertes y todas esas cosas. Esta es la vida de Bolívar, según Gabriel García Márquez. Lean la obra, que es supremamente interesante, y ojalá los historiadores nos digan qué es cierto y qué no es cierto. Muchas gracias, amigos amantes de la literatura.